Bien, vamos a arrancar entonces con nuestro tercer día de jornada del congreso que estamos desarrollando. Mi nombre es Miguel Delgadillo y te acompaño el día de hoy para cerrar con nuestras conferencias de este congreso enfocado en la metodología STEAM. El día de hoy nos acompaña la profesora Mónica. Ella es licenciada en física por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en ciencias y doctora en astrofísica por la Universidad de Granada, de España. Tiene una especialidad en medio interestelar y estrellas evolucionadas. Tiene experiencia con grandes telescopios como el Very Large Telescope y el Observatorio Espacial Herschel. Ha realizado estancias en el Observatorio Europeo Austral en Múnich, Alemania, y el Instituto de Astronomía de la UNAM. Es docente, divulgadora, curadora y asesora científica. Ha impartido decenas de charlas y talleres en eventos nacionales e internacionales. Ganadora de la tercera muestra mundial de monólogos y stand-up científicos, Divulga Ciencia México. Asesora científica del Museo Caracol en Ensenada, México. Y además es miembro del Consejo Consultivo del Museo La Rodadora de Ciudad Juárez. Disfruta de cantar, dibujar y escribir poesía. Con ustedes, la licenciada y doctora Mónica Blanco Cárdenas. Adelante, doctora, que tengas todo el auditorio, micrófono y cámara para ti. Muchísimas gracias. Les quisiera preguntar si están viendo mi presentación y si me escuchan bien, primero que nada. Sí, se ve muy bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces, pues es un placer para mí, como siempre, tener la oportunidad de pues, aprender y de compartir. ¿Eh? ¿Alguien tiene abierto su micrófono, creo? ¿Ya? Ok, entonces es muy importante para mí este tipo de actividades, como les digo, porque pues resultan ser muy enriquecedoras. Yo sí me encuentro afortunadamente aquí en las instalaciones de Gómez Morín en Querétaro y pues he estado aprendiendo mucho y compartiendo mucho. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el regalo de las estrellas y cómo podemos invitar a los estudiantes, a los adolescentes básicamente pues de ya tendría que haber adaptaciones dependiendo a qué nivel va dirigido, ¿no? Pero yo lo único que les quiero contar en este caso, y es lo que yo hago cuando imparto mis charlas y mis talleres, es aprovechar al máximo que de la vista nace el amor. A veces nos olvidamos un poquito de detalles estéticos tal vez, pero he notado mucho que si ponemos empeño en la presentación, si le ponemos buenos audiovisuales y la hacemos muy interactiva, logramos que la gente, ¿no? Que nuestros estudiantes y demás estén un poco más atentos y les llama mucho la atención. Si, por ejemplo, de repente aparece un meme, ellos se sienten muy identificados con eso y los atrapas de nuevo si es que ya se te estaban escapando. Entonces, yo les voy a hablar un poquito el día de hoy, más que nada, pues, de divulgación sobre el regalo de las estrellas y algunas cosas muy bonitas que ustedes pueden implementar para cuando les toquen dar clases, no sé, en ciencias, ciencias naturales, física u otras cosas, o invitar a sus estudiantes a que se animen a descubrir este tipo de cosas que tienen que ver con astronomía. Entonces, durante mi recorrido, les voy a platicar un poquito sobre pues las estrellas, sobre todo sobre el universo, y quisiera que se queden con esta frase tan emblemática de el gran Carl Sagan, que pues casi casi le podemos conocer como el padre de la divulgación científica, porque fue pues el primero que, bueno, hay más, ¿no? Pero él logró de alguna manera llevar las cosas a los demás y desde un principio quisiera decir que está mal dicho bajar la ciencia, no la estamos bajando, estamos traduciendo. Yo veo la divulgación científica como un traductor, como un intérprete. Entonces, solo tienes que encontrar la manera de llegar a tu audiencia de una manera agradable, que la experiencia que les brindes sea como cuando eres un niño y te dan un juguete. ¿Qué pasa cuando a ti te están regalando un juguete y eres niño, un juguete que te gusta mucho? ¿Lo miras y te olvidas de él? Si quieren pueden escribir en el chat qué es lo que hacen cuando les regalan un juguete que les gusta mucho cuando eran niños. Todavía no escribe nadie nada, yo estoy viendo aquí el chat. ¿Qué hacen? ¿No hacen nada o ya no me están escuchando? Nos sentimos muy felices. ¿Y qué más?
¿Vas y lo guardas en un cajón y nunca más vuelves a jugar con él? Quieres jugar con él, ¿no? O sea, cuando te regalan algo que te gusta mucho, quieres jugar con él, lo utilizas hasta que te hartas, pasan muchos años siempre juntos, me pongo alegre y lo quiero traer a todos lados para jugar. Ya adultos, a lo mejor estamos hablando de algo diferente, ¿no? Pero cuando nos regalan algo que nos gusta mucho, lo queremos utilizar. Rara vez decimos, ay, qué bonito, y te olvidas de él. O sea, es algo significativo, algo que te gusta y que quieres traer contigo. Eso es lo que tenemos que buscar como maestros y como divulgadores. Tenemos que lograr que lo que le estamos dando y lo que estamos platicando, lo que estamos facilitando el aprendizaje, logremos que los demás logremos que los demás se queden pues completamente enamorados de él y sembrar ese granito de curiosidad, que cuando lo veas lo quieras explorar, quieras saber más. Entonces, divulgar y enseñar es dar probaditas. No esperemos cubrir todo el aprendizaje, todo el contenido, no podemos, pero lo que sí podemos hacer es estimular a que la gente se quede con la curiosidad de querer saber más, ya sea que estamos dando una clase o que estamos divulgando en una charla. Entonces, pues eso es lo que yo les sugiero si ustedes quieren transmitir y llegar, que la gente a la que se les estás dando se sienta como si le estás dando su juguete favorito y quiere seguir sabiendo más, quiere seguir jugando, quiere llevarlo a todos lados. ¿Okay? Entonces, por eso quiero empezar con esta frase de somos polvo de estrellas, porque eso es lo que quiero que los acompañe durante esta plática y que los acompañe durante el resto de sus vidas. Quiero que no se los olvide. Eso es lo que necesito que aprendamos el día de hoy. Y aquí tenemos uno de los objetos astronómicos más emblemáticos de la astrofísica. Es una región donde nacen las estrellas y se llama los pilares de la creación o la nebulosa del águila. En el lado izquierdo lo tenemos como fue observado por el telescopio espacial Hubble, que fue puesto en órbita en 1994 y nos enseñó en aquel entonces y en años consecutivos el universo como jamás lo hubiéramos imaginado. Y del lado derecho, tenemos una imagen del recién puesto en órbita James Webb. Doctora, ¿Sí? no se visualiza bien su presentación, si la pudieras poner nuevamente, reanudar tu presentación. Ok, permítame un segundo, ¿eh? Ahí voy. A ver, esta. ¿Se ve? Listo, muchas gracias. Ay, yo hablé y hablé, no, y está. Qué bueno que ya se ve. Bueno, aquí están las imágenes que les decía. Del lado derecho podemos ver mucho más detalle, más estrellas. Eso es lo que nos está permitiendo ver el telescopio James Webb. Yo como astrónoma, de verdad, no miento. La primera imagen que vi del James Webb que sacaron, sí casi me hizo llorar, porque yo sé muy bien lo que implica el haber adquirido esa imagen y ahora quiero pasar la voz también de lo que implica, ¿no? Como podemos ver aquí es una diferencia enorme. Vemos más estrellas del lado derecho que del lado izquierdo y miren también las partes oscuras que son los característicos pilares, vemos mucho más detalle. ¿Okay? Entonces el Hubble aquí es una combinación de luz visible, la luz que pueden ver nuestros ojos, con un poquito de infrarrojo. Y en el lado derecho tenemos más infrarrojo. Entonces estamos pudiendo ver otro material que no se podría ver con nuestros ojos, sino en luz infrarroja. Y aquí, como les conté, es un lugar donde nacen las estrellas. Acá abajo podemos ver cada uno de los satélites. Hubble tenía 2 metros de diámetro su espejo, es este tubo de aquí, y este tiene más de 6 metros y es un espejo segmentado. La siguiente diapositiva que vamos a ver, ahí voy, está un poquito lento esto, pero ahí voy. ¿Ok? Vamos a hablar, primero que nada, de cómo el universo recicla y que la mugre cósmica es el origen de la vida y también de cómo lo hace. Entonces, ¿estaban conscientes ya de que el mejor maestro que tenemos para reciclar es el universo? Pues bueno, en esta plática voy a tratar de mostrarles que así es. Y pues vamos a centrarnos en ciertos personajes, ¿no? Por así decirlo, que son las estrellas. Pero antes de pasar a las estrellas, quiero que repasemos nuestra historia en un minuto.
Es una plática virtual. Bueno, entonces, no sé ustedes, pero yo cuando yo veo este video me explota la cabeza, ¿no? Porque es en un minuto todo lo que ha ocurrido. Como podemos darnos cuenta, el inicio es el Big Bang. Entonces, de ahí voy a partir en este momento, ¿no? Entonces, esto fue solamente como un resumen. ¿Me permiten un segundo? No es una presentación presencial, es virtual, disculpen, porque ustedes no van a poder ver nada, pues estoy aquí en la computadora, disculpen. Disculpen, es que entraron unas personas aquí, pues no les toca ver nada, todo está en la computadora. Entonces, bueno, lo que les decía, pues, o sea, vimos rápidamente así un resumen de cómo todo ha ido respondiendo a una cadena de sucesos que son los responsables de que estemos aquí. Y para eso vamos a hablar rapidísimo del Big Bang, ¿ok? Entonces, para esto necesito que recordemos qué es el Big Bang y pues el Big Bang es precisamente esta teoría que me habla de cómo se originó el universo. Y mucha gente dice, es una gran explosión. Sí, explotó algo, pero más que nada la teoría del Big Bang nos habla de una gran expansión. Es como si el universo hubiera empezado, y lo voy a poner, en un pequeño punto, en algo que se conoce como singularidad, ¿ok? En ese punto que prácticamente representa una extensión nula del espacio, o sea, así confinado a lo más pequeño que puedas, tenías algo que iba a ser la materia prima de todo lo que se formó después. Es decir, no es que estuvieran amontonadas todas las galaxias y los planetas y todo lo que existe, no, ahí estaba la materia prima y es lo que tenemos aquí. Si logran ver mi cursor, lo voy a utilizar muchísimo. ¿Sí lo ven? Sí, Ok, entonces, punto de aquí, es donde estoy parada, me representa precisamente esa singularidad, ese punto del cual pasamos de tener una extensión nula a un universo expandido, ¿ok? Entonces, esta de aquí me representa el periodo de lo que se conoce inflación cósmica, así como cuando inflas un globo, ¿no? Pero esa inflación fue muy rápida. El periodo de inflación cósmica, que fue de pasar de un punto a algo extenso, terminó en más o menos 10 a la menos 32 segundos. Permítame un segundo porque se me bajó aquí algo y necesito moverlo. Perdón, perdón, ¿eh? Porque es importante que veamos ese numerito, discúlpenme. Y lo voy a bajar. No noté. Es que estoy estrenando una computadora y mi vida es un desastre. Por eso esto se me movió. Ok, discúlpenme, de verdad. Estaba dando un taller también aquí y terminé barridita. Ahí voy. Disculpen. ¿Cómo se me fue a pasar los números? Ahí está. Y ahora vamos con el otro. Ya casi, perdónenme, por favor. Esto es precisamente lo que no deben hacer. Parte de esta plática es mostrarles lo que no debe pasar cuando están dando una charla. Entonces voy para acá y voy a volver a compartir. Discúlpenme un segundín. Share. Y me voy. Sí lo vemos, ¿verdad? Ok. Entonces, este periodo de inflación cósmica duró 10 a la menos 32 segundos. Pónganme en el chat, por favor, si creen que 10 a la menos 32 segundos es mucho o es poco. ¿Mucho o poco? 10 a la menos 32. Poco, poco, es muy poco. De hecho, aquí tengo yo un 1, ¿no? Entonces, todo el mundo podemos visualizar la unidad, ¿no? Un 1. Si yo divido, por ejemplo, un milímetro, o sea, un metro en 1000, voy a tener un milímetro. Si yo divido un milímetro, todo el mundo podemos pensar en una reglita, ¿ok? Aquí traigo mi reglita. Todo el mundo podemos pensar en una pequeña reglita y podemos identificar un milímetro, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí tenemos los centímetros y aquí el espacio entre rayitas, eso es un milímetro. Si yo lo divido en 1000, voy a tener un micrómetro, ¿ok? Pero eso ya es algo que yo como que ya no me lo puedo imaginar, ¿verdad? Entonces, 10 a la menos 6 sería partir un milímetro en 1000 y eso ya es muy poquito, ¿ok? Entonces, imagínense partir
algo en esta cantidad, en 32. Eso es lo que me está representando aquí. Es este 1 y todos estos ceros. ¿Lo ven? ¿Lo dimensionan? Eso es 10 a la menos 32. Entonces es 0 punto y tengo 31 ceros después del punto decimal y en un 1. ¿Se imaginan esa fracción de tiempo? No es, o sea, es algo que yo la neta, no, es una fracción o un instante de tiempo pequeñísimo. Y eso fue lo que le tomó al universo pasar de una singularidad a algo muy extenso, ¿ok? Y en ese momento en el que ocurrió la singularidad, es cuando empieza a darse toda la cadena de eventos que nos van a traer aquí el día de hoy. Entonces, aquí en esta inflación ocurren cosas como el bosón de Higgs, ¿ok? Y después del bosón de Higgs se crea la materia y llegan los quarks. Los quarks son esto que vemos aquí. Y después de que se pueden formar los quarks, que son partículas subatómicas que se encuentran dentro de los protones y de los neutrones, tenemos entonces los primeros átomos o los primeros núcleos atómicos. ¿Okay? Si yo pudiera, por ejemplo, partir un protón, encontraría dentro de ese protón 3 quarks unidos por un gluón, algo así como esto. Encontraría 3 quarks. ¿Lo alcanzan a ver? Esos son los quarks. 2 quarks up y 1 down. Y eso sería mi protón. Entonces, una vez que ya por fin logro tener protones en un microsegundo, ya puedo tener la posibilidad de formar mis primeros núcleos atómicos, que fue lo que pasó a los 100 segundos después de formado el universo. Eso es 1 minuto con 40. Yo en 1 minuto con 40 probablemente me puedo hacer un sándwich decente para comer o puedo perder mi tiempo un ratito scrolleando en mi celular y dándome en corazón a cosas, pero el universo en 1 minuto con 40 segundos ya tenía los primeros protones y neutrones y había sido capaz de sintetizar los primeros núcleos atómicos, que en este caso son de deuterio. El deuterio es un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Pero si yo le sumo un neutrón en el núcleo, tengo deuterio. Por lo tanto, deuterio es un átomo de hidrógeno gordito, por así decirlo, porque pesa un poquito más porque le agregué un neutrón. Y tengo helio y poquito litio. Si se fijan en la tabla periódica de elementos, esos son los primeros elementos químicos de la tabla periódica, los de menor masa atómica. Entonces, imagínense un universo en donde solo existe helio, un poquito de hidrógeno pesado, y bueno, más bien mucho hidrógeno pesado y un poquito de litio. ¿Podríamos estar aquí? No, ¿verdad? No podíamos, nosotros necesitamos muchos más elementos químicos para estar aquí. Entonces, después de eso, el universo realmente era un lugar muy oscuro. Los electrones andaban sueltos, todavía no estaban dentro de los protones y neutrones, no formaban átomos y pues no brillaba el universo. La luz andaba por otros lados y era un lugar muy desolador. Pero después de 100 millones de años viene la formación de las primeras estrellas. Y las primeras estrellas debieron ser demasiado grandes. Vamos a ver por qué. Necesitas estrellas extremadamente masivas, muy, muy gorditas, para poder fabricar elementos químicos. Y a los 500 millones de años después del Big Bang se registra el máximo de formación de galaxias. Ahí todavía no nace nuestro Sol, pero nuestra galaxia ya se está formando. Y a los 4 billones de años viene el récord de formación de estrellas. Todavía no nace nuestro Sol. Nuestro Sol pertenece a una generación mucho más nueva de estrellas. Espérenme tantito, esto de aquí. Ahí está el bosón de Higgs, como les decía. Y ahora vamos a hablar del tamaño de las estrellas, porque las estrellas no son todas del mismo tamaño como más o menos se ha dejado ver hasta ahora. Aquí tenemos una comparación de lo que sería el tamaño del Sol o la masa del Sol. Ni se ve, se dan cuenta, aquí dice Sol y hay un puntito ahí muy chiquitito. Y luego tenemos a una enana blanca que se conoce como Sirio, que fue por mucho tiempo la estrella más brillante del cielo. Y luego otra estrella que sería una gigante roja que se llama Pollux.
Después ya empezamos a notar la diferencia entre dos gigantes rojas que serían Arcturus y Aldebarán. Vemos claramente que ya estamos viendo un tamaño mayor, pero estas son gigantes rojas, estas son estrellas muy hinchadas, ¿ok? El Sol está más compacto y estas ya están hinchándose como un globo y su atmósfera se está expandiendo. Después tenemos a Rigel, que es una estrella muy joven, es una gigante azul, a diferencia de las gigantes rojas que están a punto de morir, las azules, gigantes azules, son estrellas bebé, por así decirlo. Y luego tenemos a Betelgeuse, que es una estrella gigante roja, mucho más hinchada, mucho más grande. Luego tenemos a Antares, que es una de las estrellas que se encuentran en las Pléyades, así se llaman, un cúmulo de estrellas, y veamos que es una gigante roja enorme, ¿ok? Aquí ya lo estamos viendo comparándola con otras estrellas. Luego tenemos a Pistol, que también es muy, muy grande, como podemos ver, y finalmente a B354 Cephei, acá abajo, para que vean una colosal estrella, ¿ok? Entonces, eso es para que entendamos que no todas son iguales. Como tristemente pasa en nuestra sociedad, que no todos nacemos en las mismas condiciones, también pasa con las estrellas. Algunas nacen donde hay muchos más elementos químicos que otras. Unas son más grandes, les tocó más masa, otras son más pequeñas. Y eso define tu destino. Casi, casi como ocurre con la sociedad, en la cual pues las personas que tienen menos recursos les cuesta mucho más trabajo todo que alguien que tiene una posición económica acomodada. Entonces también aquí vemos este tipo de como castas de estrellas o algo así. Y las estrellas son, como decía Shrek, como las cebollas, ¿ok? Tienen capas. Entonces no es nada más como un globo con aire. Estas estrellas son estrellas que presentan diferentes capas dependiendo de la masa de la estrella, dependiendo en qué etapa de su vida la estés observando o la estés estudiando. También vamos a hablar un poquito sobre el espectro electromagnético, porque eso es algo que necesitamos para poder también entender a las estrellas. El espectro electromagnético habla de la luz, ¿verdad? Entonces, la luz, casi siempre pensamos en ella como el sol, las lámparas, las bombillas de luz, pero eso abarca solo un pedacito pequeñito del espectro electromagnético. Son, por ejemplo, estos colores, que son los colores del arco iris. Permítame un segundo porque esto lo usé para el taller y lo voy a necesitar ahorita. Algo que yo puedo utilizar para poder hablarle a mis estudiantes sobre la luz puede ser una lupa, puede ser un disco compacto, ¿ok? Porque no necesitas, de hecho, gastar dinero para demostrar estas cosas. Con una lupa o con incluso un vaso con agua, un vaso así cilíndrico con agua, lo puedes hacer funcionar como una lupa. Y le puedes mostrar a las personas cómo la luz se deforma, como por ejemplo, si ahorita estuviéramos en el sol, cosa que no podemos, ¿verdad? Podemos hacer que la clásica, ¿no? Que los rayos de sol entren en la lupa y podemos enfocar y les llama mucho la atención. En mi taller lo he estado haciendo y quemaron unas hojitas, ¿no? O sea, cosas indefensas. Dije, no quemen bichos ni nada, ¿eh? Pero ahí yo les estuve mostrando que la luz es pura energía, ¿ok? Entonces, una vez que tú vas ahí en el sol, concentras la luz, le pones en foco y quema, los puedes convencer de que es pura energía y que no tiene masa. Otra manera es utilizando prismas. Estos son míos, yo los compré, pero aquí es donde también puedes utilizar un disco compacto. Me disculpo porque yo soy de Baja California y no tengo todos los triques que suelo tener. Ahorita pues pude traer algunos y me consiguieron algunos, pero pues mira cómo con un prisma o con un disco tú puedes dispersar la luz en colores, los colores que vemos del arco iris, ¿no es así? Entonces, si se fijan, si recuerdan, los que han visto los discos compactos, se ve también el arco iris, ¿no? Y ya si de plano tienes más acceso, puedes tener espectrógrafos como este que yo conseguí, no me salió tan caro, como unos 400 pesos, yo también he tenido que invertirle para dar mis pláticas y clases, y en este nos asomamos por este hoyito y lo podemos enfocar en una lámpara y vamos a ver el arco iris, vamos a ver el espectro electromagnético. Entonces, puedes utilizar una lupa o un vaso para mostrar cómo la luz se desvía y la puedes enfocar. Y luego puedes utilizar un disco compacto viejo, no tienes que gastar siquiera. Si ya tienes a tu acceso prismas, los puedes utilizar. Si ya te quieres poner muy chicho, puedes comprar
un espectrógrafo. Si tienen dudas, los invito a escribirme, a contactarme. Yo les puedo asesorar de los materiales para que puedan mostrar el espectro electromagnético. Entonces, esto de que vemos aquí, pues es eso, ¿no? Estamos viendo el espectro electromagnético visible, es decir, lo que mis ojos pueden ver, que son básicamente los colores del arco iris. Cada color tiene una energía distinta y eso también lo podemos calcular. Y aquí lo que vemos es la representación de la onda. La distancia entre cada uno de los picos es la longitud de onda, es decir, qué tan largo es, o sea, pongo una regla y mido qué tan separadas están las ondas. Y aquí lo que vemos pues es cómo tienen distintas longitudes de onda. Cuando la longitud de onda es mayor o más larga, estamos hablando de luz de menor energía. Y conforme la luz empieza a acortar la distancia entre las ondas, su energía empieza a crecer. Esto yo siempre les pongo el siguiente ejemplo. Me pongo y les digo, a ver, si yo me estoy moviendo aquí así, al hecho de moverme, yo ya estoy generando o transformando parte de mi energía potencial en otro tipo de energía. ¿Cuál es ese tipo de energía? La energía que tiene algo que se está moviendo. Todos ustedes, o la mayoría, me pueden contestar, energía cinética. Si me pusiera a caminar, estoy generando energía cinética. Estoy transformando una parte de mi energía en energía cinética. Pero si me empiezo a mover más rápido, y empiezo a correr, que sí lo hago, me pongo a correr como loca, mi energía cinética es mayor. Es lo mismo que pasa con estas ondas, ¿ok? Estas tienen una onda más separada, por lo tanto tienen un periodo más corto, perdón, sí, tienen una frecuencia más pequeña porque la onda se repite menos veces en un segundo. Para eso también utilizo un pizarrón o lo que tenga, o ya llevo algo dibujado y les pongo una onda, o sea, aquí en este pedacito, la onda se repitió 2 veces. Pero si la onda se está moviendo más rápido, ¿no? Si está vibrando más o si está generando más así estas oscilaciones, entonces tengo más ondas en un minuto, en un segundo, aumenté su frecuencia. Pero al aumentar su frecuencia, como vemos aquí, esto es la frecuencia, cuántas ondas tengo, cuántos ciclos completo en un segundo, veo que también disminuyó la longitud de onda. Eso es bien importante. Conocer la frecuencia o la longitud de onda de la luz me va a permitir saber en qué parte del espectro electromagnético estoy. Si mis ondas tienen esta separación al orden de micras o nanos, ¿okay? Entonces voy a hablar del visible. Y la separación de esta onda está del orden de la cabecita de un alfiler. Es algo bien chiquito, la separación que hay. ¿Okay? Y eso es lo que nos llega de las lámparas y la luz del sol. Luego podemos ver la parte de alta energía, que es la que se encuentra acá. Acá tenemos en el violeta, que es la parte del visible con más energía. Aquí les voy a enseñar otra cosa. Todo mundo sabemos qué pasa si yo a esta lamparita, esto es de fluorescencia, todo mundo sabemos qué pasa si yo hago que llegue luz blanca a ella, ¿verdad? Si yo tuviera aquí oscuro, no hay nadie, discúlpenme, la luz está súper lejos, ¿qué pasaría? Brillaría, ¿verdad? Pero resulta que de toda la luz blanca, solo un color es responsable. Para eso necesitas tener láseres de colores. Permítanme. Primero, iluminas con luz blanca esta. Yo no estoy a oscuras y neta que está allá al final del salón y va a brillar. Luego pones a prueba a los colores de la luz. Les vas a decir, como el más energético es el responsable, ¿cuál es el responsable en este caso? El verde, el rojo, el azul y hacer la votación. Muchos de los chicos votan por el rojo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se imaginan que es el más energético. Lo asociamos con cosas calientes, con calor, y lo que vas a hacer es pasar el láser, ¿no? Rojo, también funciona con plumones fluorescentes, pero tiene que estar oscuro. Y vemos que el láser rojo no va a ser el responsable si estuviera oscuro. Luego les vas a decir, pues vamos a probar el siguiente color. Y el siguiente color que vas a poner a concursar es el verde, porque puedes conseguir láseres verdes.
Y entonces mucha gente, después de ver que el rojo no le hizo ni cosquillos, dice, ah, seguro que es el verde. Y entonces lo agarras y vas a ver que no, la cosita esta no se puso brillante. Pero una vez que agarras el azul, miren lo que pasa. Bueno, el morado, en este caso mi láser es morado. Recuerden que para esto necesitas oscuridad. Ay, ¿dónde está la cámara? Aquí está. ¿Sí alcanzan a ver? Sí se ve un poco más, si tuviera oscuridad y alguna persona por aquí, verían que sí. Les puedo, pues como les digo, comentar sobre, de nivel privado, sobre estos pequeños experimentos que pueden ir haciendo mientras ustedes van hablando. En esto que acabamos de hacer, sí se alcanza a ver, creo, es el morado, aquí se ve, el responsable. Con eso les puedes demostrar que es el de mayor energía. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una pequeña demostración de lo que les acabo de comentar y entramos al régimen de lo que serían las altas energías. Cuando hablamos del ultravioleta, podemos hablar de que el sol también nos manda un poco de radiación ultravioleta y es el responsable de que nos tengamos que cuidar los rayos UVB, porque esos son los que nos producen quemaduras en la piel y a la larga, si no nos cuidamos, nos pueden causar incluso cáncer. ¿Por qué? Porque este tipo de radiación o de luz, más allá del violeta, que ya no lo puedo ver, pero esa luz que tiene mucha más energía es radiación ionizante. Yo les pregunto, ¿qué es un ion? Es un átomo al que le falta un electrón. Entonces, esta luz que es más allá del morado, del violeta, ultravioleta, tiene la capacidad de arrancarle electrones a la materia. Y eso se traduce en los tejidos vivos como mutación celular o, en otras palabras, cáncer. Entonces, ahí les invito a pues ser cuidadosos con el sol. Necesitamos tomar sol porque también estimula la producción de vitamina D, pero hay que ser cuidadosos y no hay que abusar. Luego vienen, en el caso de los rayos X, vemos una ya separación mucho menor y esta separación se encuentra entre la escala ya de las moléculas más pequeñas y los átomos. Les hablo ahí sobre la aplicación que tiene la luz en rayos X en la medicina, que nos permite explorar el cuerpo, detectar cosas que deben ser atendidas, deformaciones y demás. Pero también les recuerdo que no es saludable estarse exponiendo a los rayos X y les hablo de sobre lo que hacen los radiólogos. Les pido que me digan quién se sacó una radiografía, me responden que la mayoría lo hicieron. Les comento que una sola radiografía no les va a hacer daño, pero si acaso tuvieran que exponerse a más radiografías, debemos pedir un protector de tiroides porque es el que absorbe más la radiación. Y por último, conecto esto con los rayos gamma, que son aquellos que poseen mucho más energía. La separación de la longitud de onda de estas ondas, de las rayos gamma, son a nivel del núcleo atómico. Son extremadamente pequeñas y extremadamente energéticas. La mayoría están relacionados con la catástrofe de Chernóbil, en la cual explotó el reactor nuclear número 4. Y eso hizo que pues, las personas que se enfrentaron a ese desastre tuvieran estragos muy grandes y que a algunos de ellos incluso les costara su vida por haberse expuesto a la radiación gamma, que básicamente traspasa los tejidos a diferencia de la radiación X, que es detenida por los huesos y metales y ciertas maderas y demás. Esta ya traspasa todos los tejidos básicamente y los desbarata. Tiene tanta energía que puede disociar las moléculas y son pues muertes muy horrorosas. Esto lo aprovecho no solo por el morbo o por el gore, lo aprovecho para decir y para llamar a cuidar las emisiones que tenemos en la atmósfera. Se podrán acordar algunos de ustedes que por allá de los 80 hubo un problema enorme de que estábamos causando un agujero en la capa de ozono que cada vez se hacía más grande. Y entonces es cuando conectamos que es gracias a la capa de ozono que tenemos vida en la superficie de la Tierra y es la capa de ozono la encargada de frenar esta radiación de mayor energía, esta luz de mayor energía y la descompone en partículas mucho más pequeñas. Luego, del otro lado del espectro,
tenemos las ondas de luz con menor energía. Empezamos con el infrarrojo. El infrarrojo es una luz que yo tampoco puedo ver, pero que hace posible, por ejemplo, que estos controles, este es mi apuntador láser, se pueda comunicar también con la computadora para que yo pueda controlarla a la distancia. Los controles que utilizamos utilizan infrarrojo. Y también tenemos que algunos animalitos tienen fotorreceptores, un fotorreceptor infrarrojo, por ejemplo, las serpientes y las escorpiones que son capaces de cazar de noche. ¿Cómo lo hacen? Porque ellos detectan el calor. Entonces, no importa que yo no pueda ver porque esté oscuro, si tengo fotorreceptor infrarrojo, podré detectar el calor de las cosas, igual que las cámaras infrarrojas para la milicia, para seguridad y demás. También les comento, pues aquí en esta parte, sobre los fotorreceptores que tenemos en nuestros ojos. Tenemos fotorreceptores 3 que nos permiten ver el color. Generalmente les pregunto cuáles son y la respuesta es verde, rojo y azul. En los extremos del espectro electromagnético tengo el rojo y el azul, y eso ya lo vimos porque en un taller o en presencial ya habríamos jugado con los prismas o con un disco para ver precisamente el espectro electromagnético visible. Y en el centro tenemos el verde, por eso es que podemos combinar todas las gamas de colores para ver todas esas gamas de colores. Y casi siempre sale al tema el daltonismo, que pues es que te falte un fotorreceptor, que es el rojo. Y luego también puedes comentar aquí que en la región ultravioleta tenemos algunas especies que son capaces de ver ultravioleta por tener un fotorreceptor ultravioleta. Unos de ellos son las abejas, los peces y los pájaros. Entonces, con eso también puedes demostrar que tampoco somos lo máximo, somos una especie más que ha logrado evolucionar, que tiene un cerebro, que tiene una segunda circunvolución o neocórtex, y ese cerebro es el que nos permite pensar críticamente y todo lo demás. Pero las otras criaturas tienen diferentes habilidades y no por eso pues somos mejores o peores. También con eso invito a la reflexión para bajarle 3 rayitas de que somos lo máximo que ha ocurrido en la Tierra. Y pues bueno, las ondas de microondas son muy famosas porque pues están en la cocina, ¿no? La mayoría tiene un microondas y es utilizar luz que yo no puedo ver para calentar la comida. La luz de microondas lo que hace es alborotar también a las moléculas, sobre todo a las de agua, y al vibrar las moléculas de agua, entonces se calienta porque se genera energía cinética y así logras calentar los alimentos. Y finalmente las ondas de radio, que son extremadamente importantes en nuestra vida cotidiana. Cuando hablo de esto y les pregunto, pues tenemos que hacer la conexión inmediata a las telecomunicaciones. Todo lo que sería telecomunicaciones está regida por luz en la longitud de onda de radio. Y hoy en día, pues si no traemos un celular, la mayoría de nosotros consideramos que nuestra vida ha llegado a su fin. Entonces, con esto podemos ver lo importante que es la luz, no solo para estudiar objetos en el espacio o para poder ver, sino para prácticamente llevar a cabo la mayor parte de las cosas que forman nuestra vida y de cosas que pasan allá afuera. Esto sería un ejemplo de cómo se ve nuestra Vía Láctea en diferentes longitudes de onda. Aquí, en esta flecha azul, estoy marcando como la vería nuestros ojos o el visible si tuviéramos como que la noche perfecta, estuviéramos en el Observatorio Astronómico Nacional, sin luna y verías tú la Vía Láctea preciosa. Si alguna vez lo han visto, pues sabrán que no estoy mintiendo, es todo un espectáculo. Pero también podemos ver, es la parte de arriba, perdón, también podemos ver, ay, se me fue esto, en otros colores. Esto de acá arriba es infrarrojo, esto de acá es infrarrojo, pero te estás viendo moléculas, aquí estamos viendo radio, estos son átomos también, y acá abajo estamos viendo ya ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Podemos ver que las partes oscuras del visible no necesariamente es que no haya nada, es que no lo puedo ver. Pero si yo lo veo con otra luz, voy a ver que es brillante y voy a encontrar que ahí hay más cosas. Y esto no es solo un capricho, me habla de la química y de las cosas que hay ahí y de cómo está relacionada en cómo se forman los planetas, lo que hacen las estrellas y demás.
Para eso ahora vamos a pasar a lo que son el polvo y las estrellas. Y aunque no lo crean, el polvo va a ser algo muy importante de lo que también vamos a hablar en esta plática. Las supernovas serían, por un lado, una de nuestras figuras principales y por otro lado son las estrellas que no van a ser supernovas, pero que también son importantes para producir elementos químicos. Aquí les pongo la supernova 1987A, que fue la última que se vio en el cielo de nuestro, pues el cielo que vemos nocturno, pero no fue en esta galaxia, fue en una galaxia cercana. Desde ese entonces ya no hemos podido ser capaces de ver a simple vista una estrellota que realmente no es una estrella, sino es una supernova, una estrella ya muerta que tras su explosión es muy luminosa y luego ya deja de brillar. Y estas son muy importantes, aunque no lo crean, esta es la cáscara de una estrella, pero aquí ya tenemos polvo y moléculas, que es algo que son expertas en fabricar las estrellas cuando mueren. Por eso les decía que el universo es el principal maestro del reciclaje, porque fabrica cosas y luego las reutiliza y vuelve a empezar y así sucesivamente. Las supernovas, como nosotros podemos siempre recordar, pues son esas explosiones, ¿no? Es una estrella que al final de su vida se encuentra en una crisis tremenda y colapsa. Y ese colapso es de gravedad, toda su materia se va y se junta en un centro y libera un montón de energía. Esa liberación de energía tiene consecuencias increíbles para la creación de cosas e incluso está relacionada con la existencia de la vida, como vamos a ver. Entonces, las estrellas más masivas, que son aquellas que tienen masas de arriba de 9 veces la del Sol, son las que van a conocer un final como supernova y van a explotar. Pero otra opción es que seas una hermana muy tóxica, muy violenta, que seas una enana blanca, que tu hermana que está bien cerca de ti, te la estás comiendo. ¿Ok? Entonces, estas enanas blancas, esta es una variable cataclísmica, está representada por esta estrella blanca, y esta enana blanca es extremadamente tragona, se está llevando todo el material de su hermana que tenemos acá, que es una gigante roja. Pero, como todo en esta vida, no podemos tragar al infinito, ¿verdad? Si nosotros estamos comiendo en un restaurante o en un cumpleaños o donde quiera, si nos ponemos un atracón, nos puede dar indigestión. Y de hecho ha habido noticias súper tristes en los que hacen esos concursos de comer cosas y hay gente que se ha muerto por tanto comer. Entonces las estrellas también tienen un límite. Las estrellas no pueden comer hasta que ya, hasta el infinito. Llega un momento en el que es una masa crítica, ya comieron suficiente y también pueden explotar como supernovas, pero esta no es por gravedad, esta es por tragón. ¿Ok? Entonces, esas serían dos opciones. Las que vamos a ver ahorita son las que son por colapso gravitacional, las que son enormes, enormes, y llega un momento en el que ya no pueden seguir siendo estrella, se colapsan gravitacionalmente, se hacen y se comprimen y se quedan en una estrella muy pequeñita de neutrones, o si eres demasiado masiva, 40 veces más gordita que el Sol, 30 veces más gordita que el Sol, vas a terminar como agujero negro. Pero aquí tenemos esta comparación de cómo tiene que ser una estrella para poder ser una supernova. En el centro no la alcanzamos a ver, pero hay una estrella amarilla que representa al Sol en este momento. La que vemos, la esferita anaranjada o rojiza, es el Sol en su fase de gigante roja, porque no siempre va a ser como es ahora. En algún momento se va a hinchar, se va a convertir en una gigante roja y se cree que la órbita o la atmósfera, perdón, de la estrella, del Sol, en el mejor de los casos va a llegar hasta Venus y en el peor de los casos va a quedar la Tierra dentro de la atmósfera del Sol. Eso faltan más de 5,000 millones de años, no tenemos nada de qué preocuparse, pero parece que eso es lo que va a ocurrir. Y para que vean las peso pesado de estrellas, son aquellas más gorditas que el Sol, hasta 9 veces más gorditas que el Sol. Imagínate que tienes una estrella en la que le caben 9 soles, pero se han encontrado estrellas con 400 masas solares, o sea, 400 soles, si lo quieres ver así, es la masa de la estrella. Eso es muchísimo. Y en este caso nos representan a una estrella masiva gigante azul, cuya atmósfera, si la comparáramos a escala con el sistema solar, llegaría hasta la órbita de Júpiter. Esas son las verdaderas peso pesado. Y yo hago siempre una comparación
con el Club de los 27. Casi todo el mundo ha escuchado hablar del Club de los 27, ¿verdad? Son aquellos que pues vivieron solo 27 años y no fue porque tuvieran una enfermedad terminal, sino porque le atascaron duro a todo, o sea, muchos muriendo de sobredosis, eran personas que no tenían límites, básicamente, pues estas estrellas son muy parecidas. Estas estrellas viven rápido, se gastan su combustible en unos pocos millones de años, a comparación de las estrellas como el Sol que viven hasta 10.000 millones de años, y hay estrellas que viven mucho más. Estas no, en unos pocos millones de años ya está y explotó. Entonces esa es una buena manera también de introducirlas. ¿Qué es lo que hace una estrellota como esta durante su vida? Porque así como nosotros pues tenemos actividades, ellas también. Ellas realizan el ciclo carbono, nitrógeno y oxígeno. Con los átomos que les tocaron cuando nacieron, que es mucho hidrógeno y algunos que otros, lo que hacen es fusión nuclear. Una estrella es una bola de plasma, pero tiene capas. Y en el centro, así les digo, como las rocaletas, ¿no? Tienen un núcleo y ese núcleo es encargado de hacer fusión nuclear durante su vida y va a realizar fusión nuclear de diferentes elementos químicos dependiendo de en qué etapa esté. Cuando se encuentra en la parte estable de su vida, nosotros que somos adultos y demás, ellas fusionan carbono, nitrógeno y oxígeno, que es lo que vemos aquí en este ciclo que vemos en las que van juntando protones, neutrones y electrones y entonces van formando átomos más grandes y vuelven a empezar. Durante el proceso en el que fabrican estos átomos, pues se liberan diferentes cosas como protones, rayos gamma, neutrinos, positrones, y es parte de conservar la energía del sistema. Aquí tenemos la comparación de una de las estrellas más grandes que se han descubierto, que es Belle Canis Majoris. Aquí, en este cuadro que ven, tenemos al Sol y luego tenemos a que se alcanza a ver, sería la superficie de Belle Canis Majoris, y aquí está este cuadrito del cual hicimos zoom, para que vean qué tan enorme es esta estrella. Entonces, recordemos pues que estas estrellas tan grandotas van a explotar, ¿ok? Van a tener una explosión que se libera muchísima energía, pero no solo eso, es en el momento en el que se convierten en las heroínas de la historia también, porque en ese momento ya ellas habían fabricado hasta el átomo de hierro probablemente, habían podido sintetizar estos elementos tan pesados como el hierro, pero ya no pueden seguir adelante después del hierro, ya no pueden hacer fisión nuclear y esa presión de radiación que se daba en el núcleo por estar produciendo elementos se apaga y entonces eso que empujaba hacia afuera ya no existe y ahora la gravedad que está empujando hacia adentro ¡pum!, hace que se vaya hacia adentro y eso es a lo que conocemos como colapso gravitacional. Y entonces son violencia al extremo. El momento en el que ocurre una supernova, estamos hablando de violencia de verdad, poco más violento o mucho más violento serían los agujeros negros de las galaxias, pero aquí ya es violento suficiente, pero es la producción de elementos pesados del universo y también sobrevive un poco de polvo que pueden ellas fabricar. En breve les voy a platicar por qué es tan importante fabricar polvo en las estrellas. Y pues al ser generadas por estrellas más gorditas, estas viven más deprisa y mueren mucho antes. Este hecho es el que probablemente ha permitido la formación de la primera generación de estrellas, como les hablaba cuando revisamos la cronología descrita por el Big Bang, y es que las estrellas más grandotas viven más rápido y al morir pueden fabricar muchísimos elementos químicos. Entonces, la población más vieja de estrellas debió ser la mayoría o muchas de ellas de este tipo, estrellas muy masivas con mucha masa, mucha materia, que vivieran rápido y al explotar pudieran fabricar elementos químicos para enriquecerlo. Aquí les doy dos ejemplos de remanentes de supernova. Uno está en la nube de Magallanes grande, Large Magellanic Cloud, y es una estrella por colapso gravitacional. Y luego tenemos la nebulosa del Cangrejo, que tiene en su corazón un pulsar, una estrella de neutrones, aquí lo vemos, está en rayos X observado, y esta es una nebulosa tipo 1, es decir, es de las hermanas dragonas que por dragonas explotan, no por ser gigantes, sino por gandallitas y mala onda, por comerse a su hermanita en una estrella, en un sistema binario, y ¡pum!, terminan liberando un montón de energías.
Y aquí podemos responder entonces, ¿de dónde vienen los elementos químicos? ¿Ok? Aquí lo que tenemos es una tabla periódica de acuerdo a cómo se producen. En el Big Bang, que ya lo repasamos, se producen helio e hidrógeno, como ya vimos, los dos primeros elementos de la tabla periódica. Ojo, todo el hidrógeno que existe se produjo en el Big Bang. ¿A poco no nos dan un regalo bien bonito allá en el espacio? Y luego tenemos marcado en azul litio, berilio y boro, si no me equivoco. Perdónenme, creo que sí es boro. Y esto se produce con mucha energía. Tienes que tener agujeros negros y mediante rayos cósmicos es como se produce esto. Luego vemos unas en amarillo: carbono, nitrógeno, oxígeno, neón, azufre, y también comparten verde. Estos se producen en estrellas pequeñas, que serían estrellas como el Sol o hasta 8 veces más gorditas. Y ahorita vamos a hablar de ellas porque también son muy importantes. En verde tenemos la producción de elementos químicos en las estrellas grandes, en las más masivas, las que acabo de mencionarlos. Y miren nomás la cantidad de elementos químicos que son capaces de realizar durante su vida. Pero una vez que explotan como supernova es cuando ya se terminan de completar la tabla periódica de elementos. Todo lo que está marcado en este como anaranjaditos, salmoncito, son los elementos químicos que son capaces de sintetizar las estrellas cuando explotan como supernova. ¿Me creen ahora que somos polvo de estrellas? La mayor parte de los átomos que existen nacieron en una estrella durante su vida o durante su muerte, o nos los regaló el inicio del universo, como es el caso del hidrógeno. Entonces, miren ustedes cómo efectivamente somos polvo de estrellas. Y pues tenemos una pequeña franja aquí en los actínidos o lantánidos, no recuerdo muy bien, creo que son los lactánidos, que son hechos por el ser humano, que ha logrado sintetizar en laboratorios. Y ahora vamos con las estrellas como la nuestra, como el Sol, y que son hasta 8 veces más gorditas. Aquí tenemos un GIF en donde vemos al Sol observado por una sonda, ¿ok? Y lo que tenemos aquí, pues, es esta caricatura, ¿no? Que dice: hola, soy el Sol. Mis rayos de luz nutren de vida, porque sí es cierto, ¿no? Si no hay sol, no hay vida. Aparte de que es quien nos tiene ligados gravitacionalmente y nos permite tener una estabilidad como planeta, pues también nos regala luz, y la luz pues es necesaria para que puedan existir las plantas, para regular la temperatura en el planeta, para que podamos comer. O sea, sin luz no tenemos vida. Y pues aquí lo representan como: amo a todos mis hermosos planetas. Todos dan vuelta a mi alrededor en busca de calor, pero cuando muera me los llevaré a todos, bola de cretinos, conmigo. Y es verdad, el sistema solar y la Tierra como tal conocerá su final, pero hasta dentro de 5.000 millones de años. Por lo tanto, no hay por qué asustarse. Todavía nos queda la posibilidad de habitar este planeta más tiempo, aunque para cómo vamos, si no nos ponemos a trabajar, quizá no nos quede mucho tiempo. Esto es lo que hace una estrella como el Sol durante su vida. Se conoce como la cadena protón-protón. O sea, yo agarro dos protones, hagan de cuenta que el Sol también está jugando como con unos legos: protón, protón, lo uno se transmuta en un neutrón, así de raras estas cosas, atrapo otro protón y luego empiezo a formar un núcleo más pesado, que sería poco a poco, como vemos acá, un núcleo en el que voy a tener dos neutrones y dos protones se me alejan, y eso ya es un núcleo de helio. Y pues ya es cuando empieza él a fabricar este elemento químico. Eso es lo que está haciendo ahora mismo nuestro Sol, y va a ser los próximos 5.000 millones de años, seguir fabricando este tipo de estrellas, digo, este tipo de elementos químicos. La recta final de las vidas de una estrella como el Sol será ser una estrella AGB, las principales fábricas de polvo del universo actual. Las temperaturas y densidades que están en las estrellas en estas etapas finales, que son más frías en el exterior, permiten la formación de moléculas. No solo puede formar átomos, también pueden formar moléculas. Estas estrellas fabrican elementos químicos que también van hasta el hierro, es decir, también las supernovas pasan por esta etapa.
El problema con las supernovas es que cuando explotan, eliminan o aniquilan buena parte de las moléculas y del polvo que fabricaron. Y entonces, pues es un poquito lo que mandan, pero mandan un montón de elementos químicos. Estas estrellas, como vemos, también son caracterizadas por un viento estelar más fuerte que el viento estelar que tiene ahora mismo nuestro Sol. ¿Cómo sabemos que hay viento solar? Acuérdense cuando dicen, hay una tormenta solar, pueden fallar las telecomunicaciones. Eso es un máximo de actividad del Sol y de su viento que viene cargado de partículas subatómicas y puede interferir con telecomunicaciones. Entonces, ese viento va a estar presente y va a ser mucho mayor cuando tengamos un Sol viejito. Y pues es aquí, en ese momento en el que las estrellas, como el Sol, o hasta 8 veces más gorditas, se vuelven una de las protagonistas más importantes de esta historia, porque ellas no van a explotar. Y entonces la mayoría de las cosas que puedan producir van a poder llegar a otros lugares en el universo. Esta sería una estrella moribunda, ¿ok? Se llama R. Sculptoris y ha sido vista por uno de los observatorios más increíbles que existen hoy en día, es ALMA. Son 66 antenas de radio que funcionan en esa longitud de onda, permiten ver luz en radio y submilimétrica se le llama, y esa es la luz más fría que te permite estudiar polvo y moléculas. El infrarrojo es lo que nos otorga junto con el radio y submilimétrico. Por eso el James Webb Telescope observa en el infrarrojo, porque puede ver más allá de elementos químicos, algunos materiales, minerales y demás que son necesarios para la vida y moléculas prebióticas. Esto que vemos aquí es la estrella, esta espiral alrededor es todo un misterio también por qué ocurre, pero lo que sí sabemos es que aquí hay polvo muy rico en materia y pues silicatos y otras cosas que hay en la corteza de la Tierra. Por eso somos polvo de estrellas también, porque en estas etapas son en las que fabrican esas cosas tan importantes, esos minerales, esas moléculas que se necesitan para tener un planeta como el nuestro. Y cuando ya se van a morir, se convierten en nebulosas planetarias, dejando tras de sí una estrella enana blanca en el centro y alrededor tenemos envolturas de gas ionizado, de plasma a muy altas temperaturas y para nosotros los astrónomos los colores no es un capricho, nos están hablando de la química del objeto. Si este objeto lo observas en el visible, vas a ver un montón de polvo en lo que nosotros le llamamos el ecuador. Pero si lo observo en el infrarrojo, voy a observar que no es que no haya nada. Entre ese polvo puedo encontrar moléculas de hidrógeno y mediante otros estudios en radio se ha demostrado que en estas puntas rojas también se encuentran moléculas de agua. Entonces, aquí en esta fase es cuando las estrellas nos dan esos elementos y esas moléculas necesarias para que estemos aquí. El agua se formó en el espacio, tiene que ver con el Big Bang y tiene que ver con la vida y la muerte de las estrellas. Esta sería pues una nebulosa planetaria, como pueden ver, la expansión de la atmósfera y cómo se deforma es gradual. Esto obviamente está pues mucho más rápido, son periodos que les toma miles o millones de años y logramos tener al final pues estas envolturas en las cuales tenemos la presencia de elementos químicos, pero todo lo que estuvo saliendo anteriormente ha estado viajando y esto también en algún momento se irá al espacio a los lugares donde nacen nuevas estrellas. Y esa va a ser el final de nuestro Sol. Nuestro Sol va a producir todo lo que pueda, lo va a donar al espacio y terminará como una enana blanca sola en el espacio. Esta sería la nebulosa que nos presentaron en la animación, se llama la nebulosa del anillo y además de que es preciosa, podemos ver aquí colores, esos colores están relacionados con oxígeno en el verde, hidrógeno, el azul, rojo representa nitrógeno y así cada color que vemos está hablándome de la química del objeto y de lo que la estrella ha podido producir y esta especie de flor que se ve alrededor está vista en el infrarrojo y es polvo y ese polvo está asociada a moléculas. Este es el gran zoológico de las nebulosas planetarias, tienen diferentes formas, diferentes características y producen también, pues en diferentes proporciones, elementos químicos, polvo y moléculas.
Este es el papel del polvo en el espacio, ¿ok? Y lo que tenemos pues es estrellas que están despidiendo radiación cuando son muy jóvenes, avientan radiación ultravioleta y a veces rayos X. Es mucha energía. Si no tuvieras polvo para proteger estas moléculas, esta luz se encargaría de destruirlas, de fotodisociarlas. Y el polvo funciona entonces como un escudo protector de las moléculas. Por eso es tan necesario. Aquí en el planeta Tierra a lo mejor nos molesta, pero allá en el espacio es una mina de oro. Entonces, por eso es muy importante estudiar el polvo. Por eso James Webb Telescope ahora necesita instrumentos que puedan estudiar el polvo para así poder estudiar las moléculas que hay allá en el espacio, cómo es que se forman los planetas, qué moléculas tienen para ver si tienen posibilidad de desarrollar vida o si la vida se puede desarrollar a partir de otros principios, no nada más agua y carbono. Quizá puedas utilizar silicio y otro tipo de líquidos para lograrlo, además de electricidad y minerales. Entonces, aquí se encuentra también oculto el secreto del origen de la vida. Para nosotros, el polvo es vida también. Y pues se han encontrado más de 160 especies moleculares en el espacio mediante espectroscopía, es decir, estudiando la luz, descomponiéndola para ver sus longitudes de onda y aplicar diferentes estudios. Eso es lo que se hace y ahí ya aparecen este tipo de gráficas. Cada una de estas líneas representa una línea atómica, una transición, una molécula y demás. Entonces es como una huella digital de los objetos para saber de qué se tratan y qué tienen. Y entre las moléculas que se han encontrado es dióxido de carbono, es inorgánica y no nos sirve, pero también se encuentra agua, ahí es donde se forma en el espacio, aminoácidos que son necesarios para las proteínas y la vida, hidrocarburos, acetona para limpiarse las uñas, azúcar, ácido fórmico y hasta alcohol etílico. Esta me la voy a saltar por el tiempo, discúlpenme. Y aquí tendríamos lo que sería las regiones de formación estelar. Como comenzamos esta plática, estas son los vientres, así les digo yo, donde nacen las estrellas. Y ahí pues tenemos embarazos múltiples, no nace solo una, nacen cientos o miles de estrellas. Esta es la nebulosa de Orión, es la única que podemos ver a simple vista en la constelación de Orión, en la daga. En la parte central de esas tres, no, la de medio no es una estrella, es una nebulosa donde están naciendo estrellas. Y pues si estudias las galaxias a mayor escala, vas a ver que también hay regiones donde hay mayor concentración de polvo. Nosotros, nuestro Sol, nació en una zona muy enriquecida con polvo y con moléculas y con elementos químicos adecuados para poder estar aquí. Aquí tenemos una imagen contrastando esta galaxia. La parte rojita me representa donde hay polvo y donde hay moléculas. En esos lugares hay buenas posibilidades para que puedan nacer estrellas con alguna posibilidad de albergar vida. Estas sí se las voy a enseñar y es una simulación que se conoce como Illustris. Es aquí donde conjuntamos también el poder de la computación, el poder de un clúster de computadoras. Aquí tenemos cientos de procesadores en paralelo para ejecutar esta simulación. Tomó muchísimo tiempo de cómputo, pero se logra hacer la primera simulación realista para un universo virtual y su evolución química. Lo que vemos en azul es, déjenme bajar el volumen, en azul es materia oscura, que es un ingrediente indispensable para pegar a las galaxias. Es como una especie de pegamento que une grupos de galaxias. Como podemos ver, es una estructura muy similar a la de las neuronas y a mí eso me parece increíble, que algo que sucede aquí adentro se puede ver también en la estructura a gran escala del universo. Este es el tiempo transcurrido desde el Big Bang, que es lo que me están hablando aquí abajo, ya van 2.6 millones de años. Ahora, después de casi 3 mil millones de años, la temperatura del gas se empieza a elevar. Eso quiere decir que ya hay más estrellas que ya están realizando fusión termonuclear. En poco tiempo ya, en billones de años o miles de millones de años, vamos a poder ver la aparición de los primeros elementos químicos. Y eso implica
que ya están ocurriendo las primeras supernovas. En este momento ya van a empezar a aparecer en blanco esos elementos químicos pesados que han podido ser sintetizados por la muerte de las estrellas más masivas que tuvieron origen en el universo. Nos encontramos casi a 8,000 millones de años después del Big Bang y es ahí donde por fin aparecen los elementos químicos más pesados, tal como los pudimos ver en esta plática. Y es ahí donde ya el universo puede considerarse un universo privilegiado, ya no es un universo con precariedad. En este momento, las estrellas durante su vida y su muerte fueron posibles de fabricar lo que hiciera falta para formar, por ejemplo, un planeta tan hermoso, tan lleno de vida como el nuestro. Estamos ya llegando a los 11,000 millones de años después del Big Bang. Nuestro Sol ya existe, ya se encuentra en esta galaxia y se están formando ya las cosas necesarias para llegar nosotros en algún momento aquí. Lo más asombroso de esta simulación que termina a 13,000 millones de años, casi 14,000 millones de años después del Big Bang, es que coincide por completo con las observaciones realizadas por Hubble Space Telescope. Esta es una imagen empalmada de una observación real realizada por el telescopio espacial, en la que se corrobora que todas las matemáticas y toda la física y química utilizada en esa robustísima simulación conocida como Ilustres, el primer universo virtual realista, tiene toda la razón. La computación, la programación, la tecnología ha sido una gran aliada para poder investigar el universo. Y esta fue la primera imagen que nos mostraron del telescopio espacial James Webb. Esto que vemos son galaxias, excepto esta estrella brillante, esta y esta. Todas esas que tienen piquitos son fuentes de energía muy, muy concentradas, son estrellas, y el resto es un campo de galaxias, para que vean que seguramente no estamos solos en el universo. Ese campo de galaxias cubre un pedacito muy pequeñito del cielo, muy, muy pequeñito. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario o pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? La verdad, yo quedé encantado de ver todo este material. Muchísimas gracias por excelente tema, muy, muy, muy innovador, sorprendente. Vaya, nos deja maravillados por toda esta concentración de información, porque yo creo que es la suma de muchos, muchos años de investigación, de avances tecnológicos, de todo lo que el hombre ha podido recabar a lo largo de su historia. Y bueno, pues vamos a ver si en el chat alguien tiene alguna pregunta. Tenemos, Irma nos dice que está muy interesante. Oday, increíble información. Dina, gracias. Gracias de verdad porque existan personas como tú, Astromónica, que nos compartes y yo creo que es como el astrofísica para dummies, ¿no? Desde lo más complejo hasta lo más fácil y entendible posible, ¿no? Nos piden tu contacto, alguna página, Claro, redes claro sociales, que para que sí. podamos Miren, seguirte. por las prisas y como les digo que estoy cambiando de computadora, traigo las dos, de hecho aquí porque no me dio tiempo de respaldar todo la nueva. Es Cielo Oscuro, ahí lo puse. Me pueden encontrar como Cielo Oscuro así pegadito en Facebook. Esa es mi página de divulgación científica, es mi proyecto, pero también soy parte de Cienco. También soy colaboradora, soy parte del equipo de Cienco, así que también me pueden localizar a través de Cienco. Y si no, también, si no se agüitan, me pueden encontrar como Mónica Gwendolyn Blanco Cárdenas, con mi nombre tal cual, Mónica Blanco Cárdenas en Facebook, es mi Facebook personal, y aunque pues a lo mejor pongo muchas tonterías, pero ahí también me pueden localizar si gustan. Cienco o estas opciones en Facebook, si gustan. Maestra, una pregunta nada más, Claro maestra que Mónica. sí, claro que sí. ¿Qué posibilidades hay de que se le extienda una invitación
para que usted nos pueda venir a dar justamente este tipo de una charla. Bueno, nosotros estamos en el CBT 61 de Huamantla, Tlaxcala, y nosotros generalmente hacemos una noche de estrellas. Buscamos a un súper ponente para que nos haga favor de darnos una conferencia. Realmente ahorita con los 2 años de pandemia, pues ya no se llevó a cabo ya nada, hasta apenas se está retomando todo. Y no sé si hubiera la posibilidad de que, pues, no sé, pudiera venir a Huamantla, no sé si sería así como. Mira, la cuestión aquí más que nada es que yo estoy en Baja California. Ah, ok, Y, por maestra, ejemplo, sí. ahorita pues me trajo Cienco y de Sí. aquí de hecho me voy a Veracruz para un encuentro de física de la Universidad Veracruzana que también me invitaron, pero pues, es esa cuestión, pues, ¿no? O sea, cuando le dije, se me juntó así, te termina el de Cienco y empieza el de Veracruz, entonces ahí sí puedo ir a Veracruz porque yo les dije, oigan, pues ya llévenme a Veracruz, ya estoy bien corto, ¿no? Entonces, ese es el problema, pues que estoy lejos, pero eso no es necesariamente para desalentarse. Una cosa buena que nos dejó la pandemia es que podemos trabajar remotamente. Entonces, si gusta, podemos hacerlo remoto, o sea, y darles una plática también, o sea, no será lo mismo, pero ya estando en Baja California, ya también ahí tengo un montón de cosas, ¿sabes? Ahí sí tengo mi Proton, ahí tengo un montón de cosas que puedo utilizar. Ok, Y maestra, si sí. gusta, le dejo ese ofrecimiento porque pues sí, yo sé que pues está complicado, ¿no? O sea, pues pagar vuelos, todo eso. Y cuando voy a presencial, pues generalmente también puedo ofrecer talleres y cosas así, pero sí es muy complicado porque yo sé que el recurso generalmente siempre es un problema. También podemos arreglarlo de manera remota, maestra. Si gusta, puede contactarme y también si gusta les puedo dejar un correo. Sí, Aquí sí, lo voy a maestra. poner, lo voy a dejar en el chat. Yo trabajo también en un CBTICE, Ah, muy bien. en el 41 en Ensenada, pero medio tiempo. También trabajo en la Facultad de Ciencias de la UABC. Entonces, les estoy dejando aquí en el chat mi correo de UABC, que también lo reviso muchísimo. Y ahí está, blanco.monica@uabc.edu.mx. También ahí me pueden localizar. Sí, maestra, muchas gracias. Yo sí la voy a contactar y a lo mejor nosotros podemos checar lo de el proyecto de inversión y a lo mejor se ponga para el siguiente año. Claro Y que bueno, sí. ya se tomaría en cuenta, dijera usted, del recurso y Sí, ya porque podríamos siempre, con antelación poderla claro. programar y traerla aquí al Cebetis de Huamantla. Pero sí, maestra, sí Ay, la voy a contactar. encantadísima, de verdad. No, ahí les dejo Muchísimas mi gracias. contacto a usted y también a quien guste. Muchas gracias, maestra. A usted. Excelente, muy bien. Así se hacen en las redes de contacto y por supuesto que aquí en Puebla será invitada. Ya tenemos algunos vínculos con universidades como la Universidad Autónoma de Puebla, a través de la rectora Lilia Astrillo, que es gran amiga mía. Podríamos hacer también la convocatoria para que nos acompañe y Claro bueno, que pues sí. seguimos. Me encanta Puebla, he estado 3 veces y me encanta comer ahí, me encanta, o sea, sí, es maravilloso Puebla, me gusta mucho. Hasta la Monumental me llevaron una vez, la Qué arena. bien, excelente. No, pues bienvenida y muchas gracias por todo este tema que nos acabas de compartir. Vamos ahora a pasar al cambio de sala, no Ok. sin antes agradecerle y obviamente la vamos a seguir invitando a los demás congresos y actividades que tiene el sistema STEM. A Ujú. nombre de toda la comisión organizadora, Miguel Delgadillo, a tus órdenes. Nos vemos en una próxima emisión y Claro que sí. y a todos los asistentes, muchas gracias, doctora Astromónica. Nos vemos pronto. Hasta Gracias por luego, todo el cuídense tiempo. mucho. Sí. Bye. Gracias, bye. Bye. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra sala de taller. Recuerden que tenemos una sala de taller en la que tenemos que estar bien activos con nuestro siguiente tema, nuestro siguiente participante. Así que les voy a dejar el link para que se puedan conectar y les espero en la siguiente sala, por favor. Espero que hayan tomado nota del contacto para que puedan estar en comunicación con nuestra invitada. Y bueno, pues aquí les dejo el link. Me confirman con un 1 o ya saben, se van saliendo de la sala. Cerramos la sala y nos vemos en la siguiente, en los próximos minutitos. ¿Ok? Permítanme.
Ahí está. Ya lo tienen. Para que vayan conectándose, así que nos vemos en unos minutos.